Juan capítulo 15, verso 9, ¿qué dice? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, mi amado Espíritu Santo. Gracias, mi amado Padre Celestial, por tenernos reunidos hoy en este lugar, Señor. Gracias porque ha sido tu amor, tu bondad, tu misericordia la que nos ha sostenido, la que nos guardó durante el mes de enero, Señor, y ya en estos 6 días de febrero nos sigue guardando, nos sigues ayudando, nos sigues fortaleciendo. Bendito buen Dios, ayúdanos a seguir adelante, a no desmayar, Señor. Yo oro por mis hermanos que tal vez han estado debilitados en su fe, que han dejado de venir, Señor, que tal vez se han llenado de argumentos, de motivos, Señor, para pensar que no vale la pena, que no es suficiente, Señor, venir un día a la semana y tal vez ver que su vida no cambia. Pero saber, Dios, que no se trata de venir un día o 2 días a la semana, se trata, Señor, de realmente entender tu amor. Comprender que tú nos sigues llamando la atención, nos sigues llamando, Señor, a ese encuentro diario y personal contigo, Señor. Así que oramos por mis hermanos y hermanas. Oramos por aquellos que, Señor, que han estado débiles en su fe, que han estado con circunstancias que les han fatigado, les han cansado, han traído apatía, Señor, pereza, cansancio espiritual, Señor. Oramos para que tú les levantes y les fortalezcas. Oro por mis hermanos y hermanas que nos ven a través, Señor, de la internet en esta hora, para que también allá donde estén puedan verlo con total reverencia, comprendiendo que es tu palabra la que se predica en este lugar. Y a los que estamos aquí hoy, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, quita de nosotros toda distracción de nuestra mente, de nuestro interior, toda distracción interna y externa, Señor. Ayúdanos a realmente prestar atención a tu palabra, a obedecerte y a entenderte, Señor, y ayudar, Señor, a nuestra propia vida a enamorarse más y más de ti, Señor. Oro por mi vida, oro porque seas tú guiando cada palabra que sale de mi boca, que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe con sabiduría para que realmente la palabra que tú tienes para nosotros hoy sea la precisa, la puntual, la que edifica, la que levanta, la que trae vida, la que trae salvación, Señor. Ayúdanos, Jesús, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿algunos se iba quedando dormido? ¿No? Como que oré demasiado y de pronto alguien aprovechó la oportunidad. La cita, mis hermanos, como usted ya lo sabe ahí todos los meses, es algo que es una forma, una metodología de mi parte. Tratar de establecer cada mes una serie de mensajes, brindarles la oportunidad de aprenderse en un versículo al mes. Que eso nos mantenga centrados y que sepamos que todo obedece, aunque no son mensajes por allá, hoy que se me ocurre, venga a ver qué hago hoy, no, sino que hay una intencionalidad, hay un orden, hay unos mensajes que van de la mano, uno tras otro, y aún cada mes va de la mano del mes anterior. Sin embargo, tratamos de tener un enfoque especial. Este mes vamos a tener un enfoque hablando mucho del amor y la amistad, del amor del Padre. Ay, ¿por qué, pastor? Pues porque nos vamos a aprovechar de la oportunidad de que en esta sociedad, pues entonces, por ahí hay una Valentina o un Valentín, yo no sé, al cual le hacen mucha fama, mucho comercio. Pero nosotros tenemos un amor mucho más grande, que es el amor de Dios. ¿Amén? Entonces hay una cita que es Juan 15:9, que dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Pero esa cita tiene un contexto, esa cita no está solita, no está aislada, tiene un contexto, tiene una ruta, tiene una razón de ser, de estar ahí. Y entonces iniciamos esta serie de mensajes con un mensaje llamado como el Padre, como el Padre. Juan 15, ahora ahí mismo en su Biblia, Juan 15, vamos a mirar desde el verso 1 en adelante. Amén. Y dice así, dice: yo soy la vid verdadera. Está hablando Jesús. En primer lugar tenemos que entender que el que está hablando aquí es Jesús. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Y mi Padre, entonces hace esa diferenciación, dice: y mi Padre es el labrador. Él es el que hace posible que realmente Él como vid verdadera se haya sembrado en medio de nosotros. Y entonces dice: y mi Padre, Él es el labrador. Pero todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y entonces ese labrador dice ahí
ahí el Señor Jesucristo que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuántos trabajan aquí en la yarda, en la jardinería y saben de flores, de maticas? Algunas hermanas no trabajan en la yarda, pero ¿cómo saben de maticas, de flores, de eso? Yo a duras penas conozco que hay unas verdes oscuras y unas más claritas, pero no sé mucho del tema. Pero yo sé que hay hermanos que saben cómo podar una matica, cómo quitarle las ramitas que se están secando, qué hacer con ciertas matas, con ciertas plantas, y saben que hay cosas que hay que cortar para que realmente la planta continúe creciendo, viéndose bonita, viéndose hermosa. Y entonces aquí dice el Señor que el Padre, el labrador, Él es el que va a limpiarnos, va a podarnos, va a quitarnos todo aquello que nos estorba para que podamos llevar ¿qué? Más fruto. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Yo recuerdo aquí algunos hermanos, algunas hermanas aquí con las maticas por ahí que dicen, hay que quitarle este pedacito, hay que cortarle aquí para que vuelva a salir, para que vuelva. Bueno, hermano, usted que sabe, hágale. Y entonces efectivamente le cortan por ahí unas ramitas, unas cositas, y la matica como que vuelve a florecer, vuelve a tomar vida y empieza a verse otra vez bonita. Y yo dije, wow, ¿cómo así que cortándole es que crece? ¿Cómo así que quitándole eso es que ayuda a dar fruto? Pues de la misma manera el Señor también tiene que quitar de nosotros, cortar de nosotros esas cositas que se ven como feitas, que se ven como que no están ayudando y que no permiten llevar ¿qué? Más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No voy a centrarme mucho en esto porque usted se va a dar cuenta ahí en el boletín que va a haber un mensaje donde nos vamos a centrar más en esta parte. Entonces por eso lo estoy leyendo de esta manera. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es que lo uno? ¿Qué es que lo otro? ¿Qué es que fue? ¿Qué es que yo no puedo? No, hermanos, separados del Señor, dice la palabra, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerá y los echan en el fuego y arden. Y tampoco me voy a detener ahí, hermano, porque vamos a hablar del amor y la amistad. Entonces vamos a dejar eso ahí para que usted se lo tenga en su corazón nomás. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero miren que hay un condicionante, hay una condición. ¿Cuál es? Permanecer en el Señor. Y ahora sí el centro del mensaje, donde ya nos vamos a ir poniendo ya más dinámicos. En esto es glorificado ¿quién? Mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis ¿qué? Así mis discípulos. El Señor quiere que usted y yo seamos discípulos de Él. Levántese y déjeme mentir. Cualquiera que haya venido el viernes y no diga si hemos estado aprendiendo a ser discípulos. Alguno diga, pastor, no, yo he venido el viernes y yo no he aprendido nada acerca de ser discípulos. Realmente los viernes estamos aprendiendo a ser mejores discípulos del Señor, porque eso es lo que quiere. Dice, el Señor se glorifica y Él quiere que sea ¿qué? Sus discípulos. Y entonces el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Ya empezamos a tocar la palabra amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Y entonces nos vamos a agachar, nos vamos a agarrar, nos vamos a poner en el cinturón de seguridad para este viaje que vamos a hacer en esta mañana. Y vamos a irnos solamente al versículo 9, donde dice, como el Padre me ha amado. Y ahí nos vamos a quedar. Como el Padre me ha amado. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, y vamos a iniciar este ciclo de mensaje hablando del amor y evidenciando uno de los amores más hermosos, y es el amor de un padre. Y cuando hablo de un padre, no estoy hablándome solamente del Padre Dios grande y poderoso, sino de nosotros también como padres y madres, ¿no?
Cuando uno habla de ser padres, es padre y madre. El padre por excelencia es nuestro Dios, obviamente. Pero igual a nosotros nos ha dado la capacidad de ser padres y madres. Y bueno, de pronto hay unos que no. Mi hermano, por ejemplo, mi hermano de sangre, él está casado pero no es papá, pero es tío. Entonces puede que si usted no es papá o no es mamá, pero es tío, hermano mayor, primo, o un adulto que tiene alrededor algún joven, alguna jovencita, alguien a quien brindarle un ejemplo, un amor, pues también este mensaje es para usted. Y una de las características de amar como el Padre, y aquí ya arrancamos el mensaje, vamos a mirar 3 características grandes que tiene el amor del Padre y que nosotros podemos también replicar. Y una de las características de amar como el Padre es su capacidad de dar ejemplo. ¿Amén? Amén. Su capacidad de dar ejemplo. Juan capítulo 5, verso 19. Solo vamos a tomarnos ese versículo ahí, sacándolo un poquito de su contexto, pero para alinearlo con el mensaje de cómo el Padre, con el amor del Padre. Juan capítulo 5, verso 19. Amén. Una característica del Señor es ¿cuál? Su capacidad de dar ¿qué? Ejemplo. Espero que estemos sintonizados, mis hermanos. Sea que tome o no tome apuntes, o sea que tenga buena memoria. Vamos a tratar de llevarnos esas 3 características. Hay muchas más, ¿no? Obviamente el amor del Padre es tremendo, interminable. Pero vamos a darnos esos 3 puntos. Juan capítulo 5, verso 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Obviamente aquí Jesús estaba refiriéndose a él en su relación perfecta con Dios Padre. Obviamente en el contexto original estas son palabras centrales en cuanto a lo que Dios Padre estaba haciendo con Dios Hijo y lo que Dios Hijo estaba haciendo en medio de nosotros. Pero precisamente como el Padre Celestial nos da ejemplo, nosotros debemos hacer tal y como Él también da ejemplo como padres. Entonces ahí no nos estamos saliendo del orden del versículo. Y entonces podemos mirar algunas características. El Señor Jesucristo está diciendo de cierto quiere decir tenga la plena seguridad que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y aquí es donde por eso les dije que se pusieran el cinturón. Aquí es donde a veces nosotros como padres nos ponemos un poquito a veces como que el cuchillo en nuestra propia contra. Cuando a veces nos quejamos o decimos este muchacho, esta niña, este niño, ¿por qué esto, por qué lo otro? Porque muchas veces son un reflejo de nosotros. En la mayoría de los casos, mis hermanos, ese hijo o esa hija que de pronto en sus actividades o en sus diarios vivir nos llega a desesperar y nos llega a decir, pero es que ya no sé qué hacer, resulta que es un espejo suyo. Porque casi ningún hijo hace nada que no haya visto en su hogar. Obviamente podemos ahorita meter toda una serie de cosas externas que también influyen, pero no estoy hablando de actividades específicas, estoy hablando de la personalidad, estoy hablando del carácter del niño, estoy hablando de nosotros como padres. Una de las características que nosotros debemos tener cuando amamos es dar ejemplo. El ejemplo es una muestra de amor. Si usted y yo le damos ejemplo a nuestros hijos, obviamente buen ejemplo, usted les está amando. Voy a volverlo a decir, porque creo que todavía no han despertado del colapso que les hice pensar que sus hijos se parecen a usted. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer como padres para demostrar amor a nuestros hijos es dar ejemplo. Vaya, cante, vaya, ore, vaya a la iglesia. No, déle ejemplo. Usted ore, usted cante, muéstrele, para que entonces el niño, la niña, vea en usted un ejemplo a seguir. Pórtese bien en la iglesia, pórtese bien con el pastor, pórtese bien con la maestra, allá en la escuela, pórtese bien y todo. Y resulta que a veces uno como adulto puede ver el reflejo en los adultos de los niños y uno dice, pues es que no hay ejemplo. No hay la misma, se le exige a veces a nuestros niños, a nuestras niñas una disciplina, un cumplimiento, una moralidad que nosotros no les damos el ejemplo.
Y ahí entonces nos tenemos ahorita que pellizcar. Y nos tenemos que sobar. Y nos tenemos que reconocer que tenemos que corregirnos como padres. ¿Cuántos aman aquí a sus hijos? Amén. Oiga, mire, se escuchó muy bonito. Denles ejemplo. Amén. Cómprenles menos cosas inservibles y denles ejemplo. Porque ¿saben cuál es una de las características que nosotros hacemos como padres terrenales? Es que queremos dar amor a través de objetos materiales. Ay, yo amo a mis hijos, entonces le voy a comprar, mejor que todo lo que se me ocurra. 300 pares de tenis tiene el niño en el closet. ¡Ah! Es que yo lo amo mucho. Pero no le da ejemplo. No le da ejemplo. Porque queremos suplir con cosas materiales nuestras deficiencias de amor, tal y como deben ser bíblicamente. Y ahora no estoy diciendo que se vuelva tacaño con el niño, ahora ni un par de tenis le va a comprar. No. Sencillamente, mis hermanos, que no podemos negociar nuestro amor y querer pagar siempre materialmente nuestras deficiencias. Y por eso les dije, yo les advertí, están advertidos, les dije, póngase el cinturón, porque de pronto acá usted va a sentir un frenazo en el impulso que tal vez dijo, ay, el pastor nos va a hablar de amor y amistad y de San Valentín. Pero resulta que el verdadero amor es un amor responsable. Y una de las características del amor de Dios como Padre es que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada que no haya visto en mi Padre. Así que si nuestros hijos hacen o no hacen, es muy probable, hay un alto grado, no voy a decir que el 100%, pero hay un alto grado de porcentaje, que lo que hacen o no hacen, bueno o malo, lo hayan visto en su propio hogar. Es muy probable. O no lo hayan visto. Ay, ¿por qué mi hijo no hace tal cosa? Porque tal vez nunca tampoco ha visto que su papá o su mamá lo haga. Pero normalmente replicamos en nuestros hijos muchas de nuestras cosas, muchos de nuestros comportamientos. Y entonces ahí tenemos nosotros que empezar a amar como Dios ama. Nosotros debemos hacer tal, si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y Jesucristo es nuestro ejemplo de vida, y Él no hace nada que no haya visto al Padre, pues nosotros no debemos hacer nada que el Señor Jesucristo no nos muestre en su palabra. Entonces nosotros tenemos que ser buenos padres como Él es buen Padre, porque ejemplo nos ha dado, ¿verdad? Entonces en ese orden de ideas, mis hermanos, como iglesia podemos avanzar. Porque muchas de nuestras deficiencias como iglesia no radican si usted sabe orar. Muchas de nuestras deficiencias como iglesia no radican en que usted no sepa encontrar un versículo de la Biblia. No radican en que usted no se sepa las canciones. Muchas de nuestras deficiencias como cristianos no quiere decir que usted no escuche música cristiana o que usted no tenga afiches o letreros en su casa que digan cosas de versículos, no. Muchas de nuestras deficiencias como cristianos radican en que no las aplicamos en nuestras vidas prácticas. En que pretendemos que la vida espiritual es algo allá como de la iglesia y como de momentos espirituales, cuando nosotros vivimos diariamente en un mundo donde somos hijos de Dios todo el tiempo. Algo que he aprendido, mis hermanos, porque yo también estoy estudiando, y algo que he aprendido es a que nosotros debemos quitarnos esa idea de separar lo secular de lo espiritual. Separar lo santo de lo que supuestamente consideramos del mundo natural. Porque resulta que usted es santo en todo este mundo en el que estamos. El Señor Jesucristo dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque estamos en este mundo. Pero a veces queremos pretender que ciertas áreas de nuestra vida no tienen nada que ver con Dios. Es que esto es secular. Pero resulta que para el cristiano no hay nada secular. Su trabajo es santo. Usted debe manejar santamente, escuchar música santamente, ver películas santamente. Usted debe tener conversaciones con sus amigos santamente. Usted puede trabajar y estar en su trabajo santamente. No quiere decir que está diciendo aleluya, aleluya, gloria a Dios todo el tiempo. No, quiere decir que está viviendo una vida coherente con lo que el ejemplo de Dios nos da a través de su Hijo. Amén. Entonces a veces creemos que podemos separar la vida espiritual de nuestra vida terrenal, por no decir secular, si algunos no sabían el término. No podemos hacer esa separación como que voy a ir a la iglesia porque voy a estar en un momento
momento espiritual y abrazar ese momento espiritual, pero luego me voy para mi casa, me voy para el moro, y allá me olvido que soy espiritual. Me olvido que tengo una relación con Dios. Entonces, para el cristiano no hay tal separación entre lo santo y lo secular, o entre lo espiritual y lo secular o lo terrenal. Estamos en un mundo terrenal, pero somos hijos de Dios. Y sea que esté en el mall, sea que esté en la iglesia, sea que esté viendo una película, sea que esté leyendo la Biblia, sea que esté con amigos que no son cristianos o con amigos que sí son cristianos, usted debe dar ejemplo. Y amar a Dios en obediencia al ejemplo que Él nos ha dado. Y una de las cosas que no debemos apartar de nuestra vida es nuestra relación con nuestros hijos. Ahí también tenemos que ser santos. Y entonces tenemos que darles ejemplo. Y ese ejemplo, mis hermanos, va a requerir un esfuerzo suyo y mío. Porque si sabemos que a veces hacemos cosas que no les damos buen ejemplo, mis hermanos, la solución no es entonces no exigirle al muchacho o a la muchacha o al niño o a la niña. La solución es nosotros cambiar para darles un buen ejemplo. Y entonces ahí, mis hermanos, ya podemos entender cómo es el amor del Padre. Cuando nosotros tenemos la capacidad económica, ¿sabe que empezamos a negarles otras características del amor de Dios a nuestros hijos? Porque todo lo queremos suplir económicamente. Los padres, en término masculino, aquí los hombres que estamos, somos más dados a cometer ese error. Y estoy diciendo somos, me incluyo, no estoy alejándome de la norma. Los hombres somos más dados a no estar, a no involucrarnos, a no dar ejemplo y todo decir: ahí le dejé la plata, cómpreles, vaya, gásteles, vaya usted con ellos. Es que hay que ir a comprarles algo a los muchachos. Yo no puedo, estoy cansado. Vaya usted con los niños, vaya usted con las niñas. Y los hombres, aquí hermanos hombres, perdónenme, pero nos tenemos que también pisar el dedo meñique. Somos más dados a hacer ese tipo de cosas. Pero resulta que el Padre le dio ejemplo a su Hijo, y su Hijo nos ha amado tal y como el Padre le amó a Él. Un Padre que le dio ejemplo, que estuvo ahí. Y nosotros tenemos que, y si no, hermanos, si usted no lo ha hecho, no se dé ahorita golpes de pecho ni látigo. Sencillamente diga: Señor, pues si he cometido el error de aquí para atrás, perdóname y ayúdame de aquí para adelante de no cometer el error. Porque normalmente con dólares en el bolsillo o en la tarjeta es muy fácil creer que amamos, pero estar a veces alejándonos del verdadero amor. Porque para dar ejemplo, ¿dónde hay que estar? Muy bien, hermano. Presente. Yo no puedo dar ejemplo como tan lejos. No puedo dar ejemplo si no estoy ahí. No puedo dar ejemplo de leer la Biblia si nunca estoy ahí para que me vean leyéndola. No puedo dar ejemplo de que mis hijos me vean orando si nunca estoy para que me vean orando. No puedo dar ejemplo de ir a la iglesia si nunca vengo. ¿Sí me hago entender? ¿Está claro el punto, el mensaje? Bueno, entonces otra característica de amar como el Padre es su capacidad de corregir con amor. Y acá es otra pata que le nace al gato. Ya va a ser gato, ya tiene como 8 patas. Y vamos a Proverbios, capítulo 3, verso 11 y 12. Proverbios, capítulo 3, verso 11 y 12. Hoy el tiempo me colgó, hermanos, por la cena y todo se nos alargó. Así que espero que usted no tenga mucha hambre y no tenga tanto afán. Porque no quiero dejarle el mensaje a medias. Proverbios 3, 11 y 12. ¿Ya lo tenemos? Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Todos somos hijos, amén. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, ¿qué dice? Como el Padre al Hijo, a quien quiere. Ahora, mis hermanos, una de las características del verdadero amor de un padre, o de amar como el Padre, es que realmente tenemos que corregir. Ahora, esta parte es bien compleja. ¿Por qué? Porque unos se van a los extremos del maltrato.
Unos se van a los extremos de la violencia y de darle hasta que el pobre niño, la pobre niña, ya no le queda sino callo, ya no le duele. Entonces, los seres humanos somos extremistas, o nos vamos para un extremo o nos vamos para el otro extremo. Entonces, el corregir, el disciplinar, no es irnos al extremo de la violencia, pero tampoco es irnos al extremo de la ausencia de corrección. Porque unos padres entonces se van a darles con todo, hermano, y entonces ahí ya se nos vienen las autoridades aquí del país porque hay violencia intrafamiliar, y hoy en día eso es delicado, ¿no? Pero entonces nos vamos al otro extremo de nunca corregir a nuestros hijos. Y ese tiene un factor muy sutil, pero póngale cuidado lo que le voy a decir. Agárrese, puede que se caiga de alguno ahí de la banca. Y es que no corregir a nuestros hijos con amor definitivamente es un error. Pero el error radica más allá en que a veces creemos que los amamos tanto que por eso no los corregimos. Y déjenme decirles una mentira. Es que yo amo tanto a mi hijo que yo no me atrevo a pegarle. Yo no me atrevo a corregirlo porque es que yo lo amo tanto, la amo tanto. Pero ¿saben qué que le diga aquí? A ver, agárrese bien. Cuando a veces no corregimos a nuestros hijos con la excusa de que les amamos tanto que no les queremos pegar, realmente nos estamos amando más a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque lo que realmente no queremos es que nuestros hijos se molesten con nosotros y nos dejen de amar a nosotros. Entonces lo que más nos interesa es nosotros sentirnos amados. Y que nuestros hijos siempre digan que qué nice y que qué lindo y que qué bueno es mi papá y mi mamá, que nunca me pegan, nunca me corrigen, nunca me castigan. Y entonces ahí radica que lo que hay es un narcisismo, o sea, un amor de sí mismo demasiado elevado, que se duele si su hijo se llega a molestar con usted. Entonces prefiere, tranquilo papito, tranquila mamita, no importa, hágale usted tranquilo, yo no le quiero pegar, yo no le quiero regalar, yo no le quiero corregir, yo que le voy a quitar la tablet papito, si yo se la compré, para que la disfrute. Y entonces, como no queremos que el niño o la niña se enoje con nosotros, realmente no nos está interesando tanto el amarlos a ellos, sino el mucho amor que nos tenemos a nuestro ego, a que nosotros nos sintamos amados y jamás que nuestros hijos nos lleguen a tener algún sentimiento contrario. Pero la verdad, ¿qué hijo o qué hija, después de que usted lo ha corregido, sea físicamente o le ha hecho una disciplina como quitarle el celular o la tablet, en ese momento lo está amando a usted mucho? La verdad es que no, en ese momento sienten mal genio. En ese momento sienten frustración, sienten oye, en ese momento usted no es la persona más agradable para ellos. Aunque en el fondo de su corazón le ame, en ese momento que usted le corrigió, le castigó, en ese momento usted no es la prioridad de ser el fan. No es su mejor seguidor en ese momento. Pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Porque, y aquí es donde vamos a ir al libro de Hebreos para mirar mejor esta parte. ¿Tienen afán? ¿No? Bueno, gracias al Señor. Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, versículos 5 al 11. Amén. Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque de verdad el tiempo me está presionando. Dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Yo ocupo, mis hermanos, un lugar de gran responsabilidad. Es un privilegio, pero mi lugar como pastor de una iglesia local es de gran responsabilidad. Porque yo los tengo que ver no como simplemente más personas que se llegan a un lugar, sino como hijos de Dios al cual yo tengo la responsabilidad de hablarles la palabra y también de corregirles como hijos amados espiritualmente. Entonces aquí dice que el escritor de Hebreos dice: como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, y ahí está citando Proverbios,
No menosprecies la disciplina del Señor. Ustedes como hijos, nosotros como adultos, tampoco menospreciemos la disciplina del Señor. Si hoy usted se está sintiendo disciplinado como papá y como mamá, y usted está diciendo, y que el pastor como que me las tiró y todas a mí. No, no es contra usted. El asunto es que hoy también el amor de Dios nos está disciplinando. Y entonces dice la palabra, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, hoy en el mes del amor y la amistad, el Señor te está amando, disciplinando. Y entonces dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, no por eso estaba diciendo, no, yo ya por qué vuelvo, si eso fue el día del mensaje del amor y la amistad, ¿cómo será cuando quiera hablarnos de cosas más serias? Y entonces aquí dice el Señor, no desmayes, porque el Señor, versículo 6, ¿qué dice? Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahí hay una pregunta. ¿Cuáles son esos hijos a los que el Padre no disciplina? Y la respuesta viene en los versículos subsiguientes. Pero solamente quiero que usted entienda que dice la palabra del Señor que Él ama porque el Padre disciplina a aquel ama. Si usted ama a sus hijos, disciplínenlos. Ahora, vuelvo y hago la acotación. Disciplinar no significa pegar solamente. Tenemos que también cambiar el concepto. Disciplinar no es solamente pegar. Disciplinar a veces es tomar tiempo, hablar con ellos, establecer otros modelos de corrección, retirarles ciertos privilegios, no darle rienda suelta a todo lo que piden solamente para que no lo odien a usted en un momento y usted diga, ay, es que si no le compro se me odia y dice que me odia, pues que le diga, hermano, no importa. Usted llora al Señor y le pide al Señor consuelo, pero que le siga dando sabiduría para guiar a sus hijos. ¿O será que usted y yo como adultos se nos olvidó que alguna vez de pronto... ¿Sí? ¿Ya se le olvidó? Yo me acuerdo todavía que yo refunfuñaba por ahí cuando mi mamá me disciplinaba. Ay, mi mamá, esto no entiendes. Mi mamá, ¿qué está diciendo? No, no. Porque peor me iba. Entonces usted entiende a sus hijos, pero se nos olvida, porque queremos que ellos hagan lo que nosotros a veces no somos capaces de hacer. Entonces dice la palabra del Señor, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un hijo que se deja sin disciplina es como si se tuviera como bastardo. Pastor, ¿y eso es una predicación de amor? Sí. Un hijo al que no se disciplina, un hijo al que no se le corrige, un hijo al que no se le da unas nociones de límites, de respeto, de orden, es un hijo al que se le está teniendo como bastardo. Solamente se le está proveyendo todo lo económico y el sustento, pero no se le está tratando como hijo. Es como si usted cogiera a cualquier persona, como si usted me adoptara a mí en su casa y lo único que me dice es, ahí le voy a dejar comida y le voy a dejar que se bañe, que se vista, pero yo no me voy a meter con usted, usted verá. A veces así estamos haciendo nosotros como adultos, o esta sociedad, no estoy hablando de nosotros solamente como iglesia, y así es como adultos en una sociedad moderna, estamos educando a nuestros hijos, proveyéndoles todo lo material, pero sin intervenir en su vida espiritual, sin tocar sus preocupaciones, su esencia de vida. Y yo sé que aquí están los adolescentes y los jóvenes también. Y uno de joven en esa edad, porque yo también fui joven, al igual que cualquiera de ustedes, uno de joven a saber qué más quiere, que le digan hacer todo lo que uno se le dé la gana. Y uno dice, ay, mi mamá sí es nice, mis papás sí es nice, todo lo que yo quiera hacer, él ya me deja hacer todo. Pero usted lo está teniendo como hijo. Para los hijos y los jóvenes que están acá, si no saben qué es la palabra bastardo, bastardo es un hijo no reconocido, un hijo al que no se le tiene por hijo, aunque es biológicamente el hijo de alguien, sencillamente se abandonó, se dejó, no se le reconoció como hijo, se dejó olvidado. Pero el Señor está diciendo que al hijo que no se disciplina, aunque viva bajo su propia casa, bajo su propio techo, es como si le tuviera como bastardo, como si lo hubiera abandonado. Entonces el amor del Padre es algo bien interesante, ¿verdad? Amén, ayayay, lo que sea, amén. Y entonces ahí tenemos nosotros que mirar que el Señor nos está hoy también amando.
Porque Él está pensando en nuestros hogares, en nuestras familias. Y nosotros estamos viviendo el ejemplo que Dios nos está dando. Por otra parte, versículo 9 dice, tuvimos a nuestros padres terrenales, y ahí caemos todos nosotros, pero si usted se quiere acordar de su niñez, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque hoy en día, por mucho que nos hayan dado duro, por mucho que nos hayan disciplinado todo, hoy en día para eso es mi santa madre, mi linda madre, mi hermosa madre, mi hermoso padre, mi lindo padre, porque igual los amamos, ¿verdad? Hoy en día ya grandes reconocemos que esos momentos de disciplina fueron los que no hicieron que fuéramos peores de lo que ya hemos sido, ¿verdad? Yo digo, donde mi mamá no hubiera intervenido, ay, santo Israel, este hombre estaba quién sabe dónde. Entonces, por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así decir a nuestro Padre Celestial. Si nosotros humanamente que disciplinamos a veces con errores y aún así obedecemos y veneramos a nuestros padres, ¿cómo no vamos a obedecer y venerar a nuestro Padre Celestial? Que Él sí hace posible que vivamos para vida eterna. Porque dice el versículo 10, lo que yo ya mencioné, porque aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Unos se fueron al extremo de la violencia, otros se fueron al extremo de no disciplinar, otros disciplinaban físicamente, otros solamente con regaños y con cantaletas. Yo le decía a mi mamá que ella era muy cantaletosa. Ya me arrepentí, hermanos, tranquilos, ya le pedí perdón. Y ya ella también. Pero yo a mi mamá le decía eso cuando yo era joven. Yo le decía, ay mamá, es usted muy cantaletosa. Pero gloria a Dios por todas esas cantaletas, porque algo de todo lo que me dijo me quedó. Algo de todo lo que ella invirtió en tiempo de decirme, algo quedó. Entonces dice ahí la palabra, pero o sea el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? Oiga, ¿para qué es la disciplina que Dios le está dando a usted hoy? Y a mí. Y aquí yo también me estoy predicando a mí mismo. Para que participemos de su santidad. Y el versículo 11 vuelve y recrea lo que ya les mencioné. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Obvio que sí. Si yo le quito el celular a un hijo, si le quito la tablet, si no lo dejo ver televisión, si no lo llevo a un paseo, si le digo usted se ha portado mal, hoy no va a ir a comer McDonald's, si tengo que ajustarle un par de nalgaditas, en el momento eso no va a ser motivo de gozo, va a ser motivo de tristeza. A veces los pequeñitos que son más sinceritos le dicen a uno, no te quiero mamá, ¿qué me pegaste? Yo lo digo porque lo sé, porque lo he vivido con mis hijos. Pero ahí siguen queriéndome. Y yo tampoco me morí por eso. Pero hay muchos padres que si el niño o la niña le dice no te quiero mamá, no te quiero papá, se derrumbaron. Y entonces ya no nos vuelven a disciplinar porque el niño me dijo que no me quiere. Mira, nuestros hijos Dios no nos los dio para que nos adquieran a nosotros. Dios nos los dio para que nosotros nos enseñemos a amar a Dios. ¿Sabe qué es lo que sí tenemos que enseñarle a nuestros hijos? A que nos respeten. Aunque no le digan que lo aman. Se lo voy a repetir. Enseñémosle a nuestros hijos a que nos respeten, así no le digan que lo aman. Porque un hijo o una hija, y eso aplica para nosotros también como adultos, si no respetamos al papá y a la mamá que nos dio la vida aquí biológica terrenal, déjeme decirle que no respeta a nadie de ahí para afuera. No hay maestra, no hay policía, no hay profesor, no hay pastor, no hay líder que respete a ese niño o esa niña. Porque si no respeta a su papá y a su mamá, no va a sentir el deseo de respetar a nadie. Así que nosotros como padres, si amamos a nuestros hijos, debemos ayudarnos a que nos respeten a nosotros. Yo sé que no he hecho taller de padres, pero vengo predicando últimamente que pareciera que estamos en taller de padres, ¿verdad? Varones, no permita que sus hijos irrespeten a su esposa. A veces como adultos, como padres, hombres, nos congraciamos cuando nuestros hijos de pronto se burlan y respetan a la esposa.
Y nos parece chistoso como que decimos, le quiere más a mí que a ella. Error, error. Fatal. Mujeres, tampoco permitan que sus hijos irrespeten a su esposo. Porque si usted no hace algo para que su hijo o su hija le respete a usted como papá, como mamá, vuelvo y le digo, usted está enviando a una persona a la sociedad que no va a respetar nada. Y esa es la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Una sociedad donde nuestros jóvenes, nuestros niños, no estoy hablando de los nuestros de acá, estoy hablando de los hijos en la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que estamos, no importa si son hispanos, si son americanos, si son morenos, si son asiáticos, estamos viviendo un mundo donde estamos mandando muchachos y muchachas a la sociedad que no tienen respeto por nada ni por nadie. ¿Saben por qué? Porque en el hogar tampoco hubo esa disciplina que les llama al respeto, por lo menos por su papá y por su mamá, por su abuela, por su abuelita. Y ese respeto, mis hermanos, ese respeto es necesario. Así no se siente usted tan amado por sus hijos o tan amada por sus hijos. A su tiempo, cuando crezcan, se van a dar cuenta que no era real que le dijeron que no lo quería. O usted ahorita ya no quiere a su papá o a su mamá. Y los que de pronto ya han perdido a su papito, a su mamita, ya el Señor los tiene y dice, ¡ay, cuánto daría! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los amamos de verdad. ¿Y por qué los amamos? Porque nos disciplinaron. Porque algo de disciplina pusieron en nuestras vidas. Porque no se dejaron de respetar tampoco tanto. Pero hoy en día hay una sociedad, una humanidad que le tiene miedo a los hijos. Hoy en día hay una sociedad que los hijos son los que mandan en los hogares. Y ahí el niño te dijo, ¿yo qué hago? Toca hacer lo que dijo el niño, toca hacer lo que dijo la niña. Porque si no me dice que no me quiere. El niño respeta a la mamá y respeta al papá, y ni el papá corrige al niño porque respetó a la mamá, ni la mamá corrige al niño porque respetó al papá. Y entonces sencillamente son jóvenes que creen que todo el mundo es igual y que todo el mundo les va a aguantar el irrespeto. Y lo triste es que de puertas para afuera habrá gente que no se va a aguantar. Y no será el papá y no será la mamá. Y perderán oportunidades o sencillamente caerán en problemas mucho más graves solamente porque en el hogar no les enseñamos a respetar a nosotros. Hágase respetar como papá, hágase respetar como mamá y le estará amando a su hijo. Y tal vez su ego, ese ego de ser el papá nice o la mamá nice, tal vez tenga que pedirle perdón al Señor por ese ego, bajarlo y más bien decirle, Señor, ayúdame a ser ejemplo, ayúdame a disciplinarlos y ayúdame a amarlos como tú nos amas. ¿O usted cree que Dios deja de ser Dios porque usted dice, yo no amo a Dios, yo no creo a Dios? Y Dios ya está bien, ¿no? David dijo que no me ama. ¿No? Dios sigue siendo Dios. Dios no se desprende de su gloria ni pierde su divinidad. Así que usted no deja de ser papá o deja de ser mamá porque su hijo se moleste un día porque usted le disciplinó, porque le corrigió. Y vuelvo y digo, no estoy hablando de violencia, estoy hablando de invertir, de sacar tiempo, de estar ahí con nuestros hijos. ¿Amén? Bueno. Y por último, ya para ir cerrando, mis hermanos, aunque creo que me va a tocar recortar un poquito. Otra característica, o la tercera característica de amar como el Padre, y aquí es donde le vamos a bajar el nivel para que no vayan a pensar que llegan ahorita con el cinturón en la mano, no. No se trata de eso. La tercera característica que le quiero mencionar acerca de amar como el Padre es su capacidad de ser misericordioso y clemente. Y ahí está el salmo que leímos al principio, mis hermanos. Usted tiene que amar dando el ejemplo, amar disciplinando, corrigiendo, pero amar siendo misericordioso y clemente. Y ese balance perfecto es bien difícil. Solo el Padre perfecto lo puede hacer a la perfección. Pero usted y yo vamos a tomar ejemplo y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Amén. Porque no podemos ser disciplinados sin amor, sin misericordia y sin clemencia por nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por su capacidad de ser un profesional o de llegar a ser un excelente deportista? No, por sus almas. Tenemos que ser misericordiosos y clementes pensando en que esos niños que Dios nos ha entregado, esas niñas que Dios nos ha entregado, no se pierdan, se salven por sus almas. Amén. El Salmo 103. No voy a leerlo todo porque ya lo leímos y si usted lo quiere leer mejor lo lee en su casa. Lo iba a hacer pero el tiempo ya no me da.
Pero el versículo 2 al final dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Como hijos tampoco podemos desconocer que nuestro Padre Celestial es misericordioso y clemente con nosotros. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Mi hermano, una de las cosas más incoherentes, pero que es algo realmente hermoso, es que después de que usted ha regañado, a veces castigado a su hijo, de pronto ha tenido que ejercer algo de disciplina física, y el niño llora, sobre todo cuando están pequeños. ¿Sabe a quién busca él que lo consienta? A usted mismo que le pegó. Cuando yo experimenté eso por primera vez, la primera vez que tuve que corregir a Josué, que es el mayor, y que lo castigué y que lloraba y que corrió a mí mismo para que yo lo abrazara y lo consintiera en su llanto de que yo mismo lo había corregido, ese día yo dije: wow, Señor, ¿cómo es que tú nos amas? Porque fue un momento para mí que me conmoví yo mismo, llamémoslo así. Pero el Dios grande y poderoso corrige, pero a la vez es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que te corrige, y si tiene que hacer disciplina contigo lo va a hacer, y Él mismo te va a ayudar y te va a sanar y te va a ayudar en el proceso de tu restauración. Y de la misma manera tenemos que amar como Dios ama. No solamente castigue o discipline, sino ame. Ame con realmente misericordia. Eso significa que va a tener que apagar el partido de fútbol y ir y abrazar a su hijo. Eso significa tal vez que va a dejar de encontrarse con una amiga o con un amigo y estar con su hijo, con su hija, y pasar un momento tal vez callado viendo algo que él quiere ver y que a usted no le gusta. Eso significa tal vez que usted va a tener que aprender a leer cosas y hacer cosas que usted dice: yo ya para qué voy a leer eso si yo ya no estoy en la escuela. Pero es algo que su hijo o su hija tiene que saber, y qué bueno que usted también sepa qué es lo que está aprendiendo. Entonces eso es ser misericordioso, porque es renunciar a veces a nuestros privilegios. Es que yo como padre y como madre me sacrifico mucho. Mire, pastor, yo trabajo 14, 15, 17 horas, 20 horas. Pues le va a tocar que sacrifique otras 2 y pase más tiempo con su hijo, con su hija, mientras lo tenga ahí. Porque llegan a los 17, 18, 19, 20 años y salen volando. Y ya no va a poder tener ese espacio de tiempo para sentarse y hablar con él. Y hable de tonterías, obviamente sanamente, sin perder la santidad. Pero a veces hay que renunciar a lo que nosotros somos. ¿Saben que parte del problema de nosotros como padres es que somos muy orgullosos todavía? Y lo único que importa es lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Y se nos olvida que nuestros hijos son otras personas que tienen otros gustos y otras cosas. Y que nosotros tenemos que estar ahí siendo misericordiosos y clementes para ayudarlos a que eso que a ellos les gusta, eso que ellos quieren, lo puedan vivir sanamente, sin ir en contra de Dios, sin ir en contra de la voluntad de Dios. Pero a veces sencillamente decimos: a mí no me gusta eso, y punto. Y ya, y ahí quedó el asunto. No fuiste misericordioso, no fuiste clemente. Porque tal vez la música que a ti te gusta hoy, o lo que haces hoy, tal vez a tu papá, a tu mamá tampoco le gustó en algún día. ¿Y cuántos de nosotros hoy como adultos hubiéramos dicho: si mi papá o mi mamá me hubiera entendido que eso era algo que yo quería, que me gustaba, que yo anhelaba tener tal vez esos zapaticos o esos? A veces nosotros en nuestras condiciones, en nuestros países, también soñamos y quisimos: aquí se puede tener todo, pero en nuestros países, usted sabe, mi hermano, uno de pronto anhelaba tener algo que era muy difícil. Y de pronto uno le decía al papá y a la mamá, usted sabe que no tengo, y ¡pam! Y ahí quedaba el asunto. Qué bonito que por lo menos, así no nos lo hubieran comprado, nos hubieran explicado: papito, mamita, mi amor, mi vida, hijo, hija, como usted les diga. No tenemos el dinero, pero ¿por qué te gustan? ¿Qué es lo que satisface? ¿Por qué es que los esperas tanto? ¿Por qué es que quieres tanto eso? Y entender más su corazón que sus motivos materiales. Yo sé que esto es difícil, hermano. Yo estoy aprendiendo a ser padre, yo no me las sé todas, pero estoy aprendiendo porque quiero tratar de hacerlo bien. Y aún así sé que me voy a equivocar mucho y que ya me he equivocado mucho. Pero si tratando de hacerlo mejor nos equivocamos, imagínense sin tratar. Imagínense sin esforzarnos. Imagínense sin ser misericordiosos y clementes. Y entonces dice la palabra del Señor que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Nosotros tenemos que rescatar a nuestros hijos también, si les amamos.
Y la forma no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. No es que a mí me parece, y ahí le compré, y si no, pues ahí yo le dejé el dinero. Eso no soluciona todo, mis hermanos. No estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que no progrese, no estoy diciendo que no les dé lo mejor a sus hijos si lo puede hacer. Estoy diciendo que eso no soluciona todo. Eso no arregla todo en el hogar. Estoy diciendo que hay que invertir más tiempo. Es el que corona de favores y misericordia, es el que sacia de bien tu boca. Voy a saltar en el versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos lentos para la ira y grande en misericordia. No se trata solo de castigarlos por nuestro enojo y nuestra frustración. Y yo le hablo como papá, como ser humano. Yo muchas veces he corregido a mis hijos más producto de mi frustración y de mi mal genio que de la realidad de lo que estaba pasando con ellos. Estoy cansada y aparte de este hijo, esta hija viene y me saca este problema. No sabe el día que tuve y ahora me toca solucionar esto. Y descargamos todo eso. En lugar de mirarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ¿cuánta paciencia me has tenido tú? Ayúdame a tenerle paciencia a mi hijo, a mi hija, y de ser clemente, lento para la ira, grande en misericordia y disciplinar con sabiduría. Amén. Yo no sé si a alguien le está sirviendo el mensaje de hoy, por lo menos a mí me está sirviendo. Voy a ver si lo voy a poner en práctica. Y dice el Señor en el versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Amar como el Padre significa no guardar rencor. Amar como el Padre significa no seguir enojado tanto tiempo. Y aquí no tanto se trata con nuestros hijos, porque ya saben que a veces con nuestros hijos se nos pasa rápido. Sobre todo cuando son así bien, decimos en Colombia, bien lamboncitos, que de todas formas después le dicen a mi papito, mamita, ya lo compraron. Ya uno quedó derretido. ¿Sabe cuándo tenemos que no dejar que el enojo entre padres, entre esposos? Porque de pronto a nuestros hijos le pasamos una y dos, pero entre esposos guardamos un enojo enorme. Y no perdonamos a la esposa, no perdonamos al esposo, seguimos enojados con ellos y eso los hijos lo están viendo como ejemplo. Entonces parte de ser ejemplo, que fue lo primero, es aprender a amar y perdonar y no guardar enojo. Porque nuestros hijos deben ser amados como nosotros los amemos, también dando ejemplo de la relación que nosotros tenemos como hogar. El padre y el hijo nos están dando ejemplo de su relación. Nosotros como hogar debemos darle ejemplo a nuestros hijos de lo que es una relación de unidad. ¿Amén? Amén. Bueno, así no haya dicho desanimado. No importa. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, el Señor Dios nos ha amado que realmente no nos ha castigado como nos lo merecíamos. Ahora, nuestros hijos a veces se merecen buenos castigos, de verdad que sí. Yo tengo buenos hijos, los amo mucho, pero a veces quiero, ay Señor, a veces sale el ninja que tengo dentro. Quiero castigarlos, pero ya en el momento, tengo que decir, Señor, no puedo castigarlos realmente como se lo merece, porque si los castigo como se merece a esta circunstancia, termina uno cometiendo una situación violenta. Entonces terminamos diciendo, Señor, los voy a disciplinar, a corregir con amor, con sabiduría, pero con la misma misericordia con la que Dios me ha perdonado, me ha salvado, me ha entregado, se entregó a sí mismo por mí. A veces aún los errores de nuestros hijos tenemos nosotros que pagar un poquito el precio. Y tenemos nosotros que decir, Señor, yo también me voy a sacrificar para que mi hijo no se pierda, para que mi hija no se pierda. Para que ese error de mi hijo, ese error de mi hija que es tan grande, yo le ayude a pagar el precio. Yo le ayude a pagar el error, porque parte de ese error también es culpa mía. Parte de ese error, yo estuve ahí en algún fallo en el pasado. Entonces tenemos que ser misericordiosos y clementes. Versículo 13, ya para ir saltando y cerrando. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Y mire que algo que me parece tan bonito de ese versículo, de ese espacio especial, es que dice que se compadece Jehová de los que le temen. Y aunque nosotros tenemos que amar a Dios porque es el principal mandamiento, Él no está diciendo de los que le aman, de los que le temen. Para poder amar a Dios como Él es Dios, primero hay que tener el temor de Dios, de reconocer quién es Él. Usted no puede amar a Dios sin reconocer quién es Él. Se lo dejo como tarea. Usted no puede amar a Dios verdaderamente como el mandamiento nos lo pide, sin primero reconocer quién es Él. Sus hijos lo van a amar a usted y lo van a seguir amando por muchos años mientras Dios nos tenga con vida, no tanto por lo mucho que usted le diga que los ama o ellos le digan que los ama, sino porque se conocen. Porque usted conoce a sus hijos y sus hijos lo conocen a usted. Y para que haya ese conocimiento tiene que haber una relación permanente. Amén. Versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así que ese amor, mis hermanos, esa tercera característica que hoy el Señor nos enseñó, es que Él ama con misericordia y es clemente para con nosotros. Entonces, ¿cuáles son las tres características de muchas que tiene el amor del Padre? Que da ejemplo, que disciplina con amor y que es misericordioso y clemente. Y si usted es un buen hijo, una buena hija de Dios, por lo menos empecemos con el primero, a tomar de su ejemplo y a hacer como Él es. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hoy tal vez no lo sintamos emotivamente, no lo sintamos espiritualmente o no lo sintamos afectivamente, pero hoy tu amor ha sido derramado sobre nosotros a través de tu palabra, con la cual hoy nos has corregido, nos has disciplinado y nos has amado con misericordia y con clemencia, Señor, al ayudarnos a poder llevar de manera práctica ese amor a nuestros hogares, a nuestro diario vivir, Señor. Yo oro por mi vida, oro por la vida de mi esposa y de mis hijos, pero también oro por tu iglesia, Padre. Oro por cada padre y cada madre que hay en este lugar, por cada tío, cada tía, cada abuelo, cada abuela, Señor, cada persona que como adulto está en la capacidad de brindar ejemplo, de brindar disciplina y de brindar misericordia para aquellos jóvenes, niños que están alrededor de nosotros. Pero todos como hijos en este lugar, Señor, anhelamos realmente ser amados por ese amor de Padre que nos da ejemplo, que nos da esa dirección, esa disciplina, esa corrección, esa guía, y que nos da esa misericordia, esa clemencia con la cual podemos seguir acercándonos confiadamente ante ti. Señor, bendice tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,